La primera vez que se percataron del círculo fue en una pila de cartas náuticas olvidadas en un estante polvoriento. En 1942, un cartógrafo adscrito a una oficina naval alemana en Hamburgo recibió el encargo de recopilar datos sobre la declinación magnética de diversos teatros de operaciones. Los barcos informaban de errores en las brújulas. Los aviones registraban desviaciones. La mayor parte era rutinario. Hierro en el casco, anomalías locales, ruido. Pero cuando colocó láminas transparentes sobre una proyección polar, apareció algo que no debería haber estado allí. Los puntos de desviación inexplicable, cuando se trazaban al norte del círculo polar ártico, no se dispersaban aleatoriamente. Se encontraban a lo largo de un anillo aproximado. No era perfecto, pero lo suficientemente cercano como para que su ojo lo captara. Un círculo que no tenía su centro en Alemania, ni en ninguna masa continental, en el polo norte geográfico. Comprobó sus cálculos, cotejó los informes, eliminó todos los que podían explicarse por depósitos de hierro conocidos o fallos de los instrumentos. El anillo permaneció. Llevó sus hallazgos a un superior. El hombre echó un vistazo a los mapas, frunció el ceño y lo despidió con la sugerencia de que consultara a geofísicos. El cartógrafo hizo lo que le dijeron. Llevó sus láminas transparentes al otro lado de la ciudad, a un instituto donde hombres con batas blancas medían el campo magnético de la Tierra. Uno de ellos, un físico de mirada aguda y dedos manchados de tinta, estudió el anillo. Estos puntos, dijo, tocando la hoja, no son aleatorios. ¿Cómo los elegiste? El cartógrafo le explicó. Oscilaciones inexplicables de la brújula, desviaciones persistentes, informes de submarinos, aviones de patrulla e incluso estaciones meteorológicas de largo alcance. El físico asintió lentamente. «Deja los mapas», dijo. «Vuelve mañana». Cuando el cartógrafo regresó, las hojas habían sido superpuestas con nuevas marcas. Círculos concéntricos, líneas que irradiaban desde el polo. El físico había dibujado una curva que atravesaba el anillo de anomalías como un halo inclinado. «Esto», dijo, «no es solo magnetismo». Explicó su idea con frases concisas. La Tierra se encontraba en una red de influencias gravitacionales y electromagnéticas. El Sol, los planetas, cuerpos en tránsito. Si algo masivo con una órbita de largo período cruzaba ciertas alineaciones, en teoría podría establecer corredores resonantes. Trayectorias en las que el propio espacio prefería curvarse de cierta manera. Si proyectas un corredor de este tipo sobre la superficie de la Tierra, dijo, podrías ver su traza como un círculo o un gran círculo. Tus anomalías se encuentran a lo largo de esa trayectoria proyectada. El cartógrafo parpadeó. ¿Una trayectoria de qué? El físico dudó. Se habla, dijo en voz baja, de un Wanderer, un objeto que se mueve por el sistema en una órbita muy larga. Algunos piensan que es un cometa, otros piensan que es otra cosa. En cualquier caso, si existe, sus repetidos pasos podrían tallar un corredor de influencia. Y si nuestros instrumentos son lo suficientemente sensibles, podríamos ver dónde roza ese corredor la Tierra. La palabra errante tenía peso. El cartógrafo la había oído antes en un rumor sobre un proyecto en Múnich que escuchaba el ruido de la radio y afirmaba oír patrones relacionados con un objeto invisible. No mencionó esto. Simplemente preguntó qué debía hacer con los mapas. «Marca los puntos con más cuidado», dijo el físico, «y no se lo digas a nadie por ahora». Durante el año siguiente, el cartógrafo recopiló más datos. Informes de submarinos que operaban bajo los bordes del hielo.
registros de estaciones meteorológicas en Svalbard y la tierra de Francisco José. Notas de aviones de patrulla cuyas brújulas se desviaban violentamente solo al cruzar ciertas líneas invisibles. Cada nueva anomalía, cuando se trazaba, caía cerca del anillo existente. El círculo se hacía más denso, más claro. A finales de 1943, se celebró una pequeña reunión en Berlín. Sobre la mesa había un mapa del hemisferio norte. Unas capas transparentes mostraban el anillo de puntos anómalos centrado en el polo. Junto a él, otro mapa mostraba una proyección calculada de un corredor orbital derivado de ecuaciones proporcionadas por un radioastrónomo obsesionado con la resonancia. Los dos coincidían en decenas de kilómetros. Este corredor, dijo el astrónomo, trazando la línea con el dedo, es la huella del camino que recorre nuestro errante, cuando su influencia gravitatoria, combinada con la de los planetas exteriores, alcanza su máximo a la distancia de la Tierra. El oficial de las SS que presidía la reunión habló poco. Había sido informado de antemano. Lo que le interesaba no era la elegancia de las matemáticas, sino las implicaciones. «Está diciendo», dijo, «que en estos lugares», golpeó el anillo, «se podría establecer contacto con esta red de la que no deja de hablar». El astrónomo eligió cuidadosamente sus palabras. «Si el sistema solar se comporta como una estructura resonante», dijo, «entonces ciertos lugares de la Tierra están más estrechamente vinculados a esa estructura. En esos puntos, una señal inyectada podría viajar a lo largo del corredor con menos pérdidas. Del mismo modo, las señales del exterior podrían recibirse más fácilmente». Puntos de contacto. La frase se quedó grabada. Ya no hablaban de la Tierra hueca. Esa idea se había barajado en ciertos círculos. Mitos de mundos interiores. Aberturas polares. Había inspirado expediciones descabelladas y diagramas extraños. Pero el nuevo modelo no necesitaba agujeros en la roca. Necesitaba alineación en el espacio. «No buscamos puertas de entrada al planeta», dijo el oficial de las SS. «Buscamos enchufes en el campo». El anillo de anomalías se dividió en segmentos. Algunos se encontraban sobre océanos abiertos cubiertos de hielo. Otros cruzaban islas y cabos. Unos pocos tocaban tierra al alcance de las operaciones alemanas. Esos puntos se marcaron con un círculo en el mapa. Se emitió una directiva. Cualquier unidad que operara en el Ártico, naval, aérea o meteorológica, debía anotar las coordenadas precisas siempre que los instrumentos magnéticos se comportaran de una manera que no pudiera explicarse por el hierro local o las perturbaciones conocidas. Se dio especial importancia a las lecturas cercanas a los sectores previamente marcados del anillo. En cuestión de meses, llegaron los informes. Un submarino que navegaba bajo el hielo marino al norte de Nueva Zembla informó de una región en la que los giroscopios se desviaban y las ondas acústicas producían ecos fantasma desde una profundidad que cambiaba en sincronía con un zumbido de baja frecuencia audible solo a través del casco. Una estación meteorológica en el este de Groenlandia registró una noche en la que las cortinas aurorales se transformaron en un haz estrecho y concentrado, alineado con un rumbo que cruzaba el anillo en un punto marcado. Un avión de reconocimiento de largo alcance que partió de Noruega informó de un tramo en el que la estática inundaba todas las radios, no de forma gradual, sino como una pared repentina que se encontraba exactamente en el círculo previsto y que se desvanecía con la misma intensidad más allá. Cada incidente, cuando se situaba en el mapa polar, caía sobre la proyección del corredor o cerca de ella. El físico perfeccionó su modelo.
Imaginó el corredor como un toroide envuelto alrededor de la Tierra, alineado no con el ecuador, sino con la trayectoria invisible del Wanderer a medida que se entrelazaba con las órbitas planetarias. Donde ese toroide se cruzaba con la superficie de la Tierra, la geometría del campo cambiaba lo suficiente como para tirar de las agujas, distorsionar las ondas y tal vez dar pie a señales lejanas. A finales de 1944, un pequeño grupo dentro de la SS Ahnenerbe recibió un nuevo mandato. Debían organizar expediciones, no para perforar la Tierra, sino para situarse en esos cruces y escuchar. Las misiones eran pequeñas. Un equipo de 3 hombres con magnetómetros portátiles y equipos de radio en un barco pesquero que navegaba bajo bandera falsa cerca de un punto marcado en el mar de Barents. Una patrulla terrestre en el norte de Finlandia que se desviaba con el pretexto de realizar reconocimientos para pasar las noches en una cresta donde las brújulas giraban. Una estación meteorológica mejorada con antenas inusuales, instaladas con el pretexto de mejorar las previsiones. Llevaban consigo equipos sintonizados con frecuencias extrañas. No eran bandas de comunicación estándar. No eran rangos de transmisión. Eran franjas estrechas del espectro, en las que experimentos anteriores habían insinuado la existencia de pulsos relacionados con el Wanderer. Los receptores eran rudimentarios según los estándares posteriores, pero lo suficientemente sensibles como para captar zumbidos lentos, irregulares ocultos en la estática del Ártico. Una noche, en una estación situada en una isla azotada por el viento al norte de Islandia, el zumbido cambió. El operador, medio dormido con los auriculares puestos, se despertó sobresaltado cuando el silbido de fondo bajó y subió con un patrón que nunca había oído antes. La señal que surgió no era voz modulada, no era Morse, solo una secuencia de tonos ascendentes y descendentes espaciados a intervalos precisos. Comprobó su reloj de registro, anotó las horas. Durante los siguientes 40 minutos, la secuencia se repitió 3 veces, cada repetición ligeramente comprimida, como si lo que la enviaba se estuviera acercando o cambiando de velocidad relativa. Archivó la grabación con su informe meteorológico rutinario. Semanas más tarde, la cinta estaba en un escritorio en Berlín. El astrónomo la escuchó. Comparó los tiempos con sus últimos cálculos de la posición del Wanderer, extrapolados a partir de la estática siempre presente en sus instrumentos de Múnich. La correlación era tan cercana que se le secó la garganta. «Si mi modelo es correcto», le dijo al oficial de las SS. Entonces se trató de un cruce. El objeto se movió a través de una armónica con nuestra órbita. Y en ese momento, el corredor rozó con más fuerza la Tierra. El oficial hizo la misma pregunta que siempre hacía. ¿Fuimos nosotros quienes lo escuchamos o fue él quien nos escuchó a nosotros? La respuesta no llegó. La guerra terminó antes de que se pudiera probar la mayor parte del anillo. Las bases fueron evacuadas. Las estaciones abandonadas, los mapas empaquetados, quemados o capturados. Muchos de los hombres que habían estado en esos puntos murieron en otros teatros de operaciones, sin saber nunca si el zumbido que habían oído era un eco o una llamada. Décadas más tarde, cuando 3I/Atlas fue catalogado formalmente y su trayectoria trazada con ordenadores muy superiores a los que había utilizado el astrónomo de Múnich, un joven investigador proyectó su corredor gravitacional en un globo terráqueo digital como ejercicio académico. El círculo que apareció alrededor del polo le resultó inquietantemente familiar
a las láminas transparentes, superpuestas, que una vez habían estado sobre una mesa en Hamburgo. En un tranquilo archivo, alguien abrió un viejo expediente marcado con una espiral y encontró el descolorido anillo de anomalías. Los puntos seguían situados a lo largo de un círculo centrado en el polo. La proyección dibujada a mano del corredor orbital seguía atravesándolos. En el margen, con un lápiz casi borrado por el tiempo, quedaba una nota en alemán. Nicht Eingangssuchen, Kontaktpunkte. No busques una entrada, busca puntos de contacto. En 2024, un grupo de trabajo internacional resucitó discretamente el viejo círculo. Oficialmente, se trataba de un grupo de coordinación para anomalías de navegación en latitudes altas, creado después de que varios aviones civiles informaran de breves oscilaciones de la brújula y fallos del GPS en rutas polares. Extraoficialmente, incluía a un puñado de personas que habían visto los mapas alemanes, los informes de la guerra y las superposiciones posteriores con la trayectoria del 3I/Atlas. Introducían décadas de datos de magnetómetros globales en un modelo: barcos, submarinos, estaciones de investigación, satélites. Se etiquetó y trazó cada desviación inexplicable registrada por encima de un umbral de latitud determinado. El software no tenía ideas preconcebidas. No sabía nada del Wanderer. No sabía nada de Hamburgo, Múnich o el anillo de la pared. De todos modos, el patrón surgió. Una banda difusa de anomalías rodeaba el polo. Cuando se filtró el ruido y se eliminaron los valores atípicos, la banda se estrechó hasta formar un anillo. El centro de mejor ajuste se encontraba a pocos kilómetros del polo norte geográfico. El radio coincidía, dentro del margen de error, con el círculo dibujado por el cartógrafo alemán 80 años antes. Añadieron otra capa, una capa transparente que representaba el corredor gravitatorio modelado de 3I/Atlas, calculado a partir de su órbita conocida y las influencias resonantes de Júpiter y Saturno. Donde el corredor rozaba el campo de la Tierra, una traza proyectada cruzaba la superficie. La traza intersectaba el anillo de anomalías como una costura. Uno de los analistas amplió la imagen. En varios puntos a lo largo del anillo, la densidad de anomalías se disparaba. Agrupaciones, puntos calientes. Cuando comprobó sus ubicaciones, no encontró ciudades, ni bases militares, solo hielo, océano, unas cuantas islas con nombres que solo conocían los cartógrafos. Y, sin embargo, esos eran los lugares donde los instrumentos se habían comportado de forma más extraña durante más tiempo. El grupo de trabajo dividió el anillo en sectores y asignó cada uno de ellos a una nación participante con presencia en el Ártico. Noruega se quedó con un segmento sobre el mar de Barents, Canadá con otro sobre el mar de Beaufort, Rusia con un largo arco sobre los mares de Kara y Laptev. Estados Unidos vigilaba una sección al norte de Alaska. Cada nación acordó, sobre el papel, realizar estudios geomagnéticos mejorados en su sector. La redacción era anodina, la intención no. En la práctica, los vuelos de estudio comenzaron a llevar equipos que parecían estándar, pero que estaban sintonizados con bandas estrechas, identificadas en antiguos estudios de resonancia. Los campamentos de hielo desplegaron sismómetros con firmware diseñado para señalar vibraciones rítmicas en lugar de terremotos aleatorios. Las boyas oceánicas, que aparentemente medían la temperatura y la salinidad, albergaban bobinas de inducción sensibles a las oscilaciones lentas del campo. Durante meses, el anillo permaneció en silencio. Entonces, 3I/Atlas alcanzó un punto en su trayectoria de salida
en el que su relación angular con la Tierra y Júpiter coincidía con una de las configuraciones resonantes anotadas en los cuadernos de Werner Heisner. El cambio era invisible a simple vista. El cometa era una mota lejana detrás de cortinas de polvo interplanetario. Pero a lo largo del anillo, los instrumentos se agitaron. Una estación flotante rusa registró una suave inclinación repetitiva en un magnetómetro suspendido, que oscilaba una fracción de grado hacia adelante y hacia atrás en un período de exactamente 600 segundos. Un sismómetro de un campamento canadiense en el hielo captó un zumbido en el mismo período, demasiado lento para ser tectónico, que subía y bajaba como un latido enterrado. Un avión noruego, que sobrevolaba su sector asignado, informó de una banda de estática de radio, que atravesó todas las frecuencias durante exactamente 10 minutos y luego desapareció. Los datos llegaron al grupo de trabajo. Al superponer los acontecimientos en el mapa del anillo, se reveló que no eran simultáneos. Las perturbaciones parecían moverse a lo largo del círculo, comenzando en un sector y barriendo a una velocidad que coincidía con la rotación de la Tierra en relación con la posición del cometa. Era como si el corredor hubiera rozado el planeta, excitando cada punto de contacto por turno. Un científico lo comparó con un diapasón. El cometa golpea el campo, dijo, y el anillo suena. La metáfora se incluyó en un borrador de informe que nunca se publicaría. También se incluyó en una sesión informativa para un pequeño grupo que supervisaba la monitorización a largo plazo de 3I/Atlas. Estaban menos interesados en la poesía que en el riesgo. Si estos puntos son sitios de contacto, preguntó uno de ellos, ¿puede algo atravesarlos? Quizás no físicamente, pero sí en términos de información. La sala quedó en silencio. Todos habían visto las pruebas de las cámaras bajo el hielo y los anillos en la roca, sintonizados con la trayectoria del cometa. Habían visto cómo las señales en frecuencias extrañas se disparaban cuando 3I/Atlas cruzaba ciertas distancias. Habían leído, en archivos dispersos, sobre equipos alemanes a los que se les dijo que no excavaran hacia abajo, sino que se colocaran en lugares específicos y escucharan hacia arriba. Modificaron el mandato del grupo de trabajo. Además de medir las anomalías, las estaciones de los anillos ahora también estarían atentas a patrones estructurados en las perturbaciones. Secuencias repetidas. Codificación. Cualquier cosa que sugiriera algo más que una resonancia ciega. Cualquier cosa que pareciera intencionada. Pasaron los meses. El cometa se alejó. El anillo se calmó. Pero los instrumentos permanecieron en su lugar. En algún lugar al norte de Svalbard, una boya flotaba bajo un cielo gris, escuchando un mar que contenía, en su lento y agitado movimiento, un susurro apenas perceptible procedente de un corredor en el espacio. Bajo el hielo de un témpano a la deriva, un magnetómetro colgaba en una tienda de campaña inmóvil, esperando a que su aguja comenzara de nuevo su suave e imposible oscilación. En un informe redactado a altas horas de la noche, un miembro del grupo de trabajo resumió la situación en una sola frase. Hemos cartografiado los lugares donde nuestro mundo es más delgado en relación con la red a la que pertenece 3I/Atlas, escribió. Ya no nos preguntamos si el anillo es real. Solo estamos esperando a saber si se trata de una cicatriz pasiva de pasajes repetidos o de un conjunto de dedos colocados deliberadamente que empujan hacia atrás cuando pasa el cometa y se abre el corredor. En el invierno de 2025, una aerolínea comercial que volaba por un atajo polar desde Europa a Norteamérica
presentó un informe de incidente rutinario, que no siguió siendo rutinario por mucho tiempo. El capitán observó un período de 3 minutos durante el cual tanto la brújula magnética principal como la de respaldo se desviaron 8 grados hacia el este, y luego volvieron a su posición, mientras que el GPS perdió momentáneamente la conexión con los satélites y luego la recuperó como si nada hubiera pasado. El cielo estaba despejado. No hubo tormentas solares. El avión nunca se desvió de su ruta, pero la marca de tiempo situó la perturbación exactamente en el momento en que el avión cruzaba la banda de latitud donde se había dibujado el anillo de anomalías décadas antes. El incidente se sumó a una creciente pila de informes similares. Un dron de investigación sobre el océano Ártico perdió brevemente la referencia inercial y tuvo que ser reiniciado. Una plataforma de perforación marítima registró fallos simultáneos en 2 sistemas de navegación independientes, mientras que una vibración baja e inaudible hacía que el café se agitara en las tazas. La tripulación de un submarino en un ejercicio en el norte habló en voz baja, extraoficialmente, sobre una noche en la que su sistema de guía inercial insistía en que estaban girando cuando todos los músculos de sus cuerpos decían que estaban nivelados, y la discrepancia solo desapareció cuando salieron de la banda del anillo en sus cartas náuticas. Los ingenieros podían explicar cada caso por separado: errores de firmware, peculiaridades ionosféricas, errores de percepción humana. Pero cuando un analista superpuso todas las marcas de tiempo y coordenadas sobre los pasajes modelados de 3i/Atlas, se formó un patrón como una marca de agua bajo el ruido. Los fallos se agruparon en los días en que el cometa cruzaba ángulos resonantes específicos, y casi nunca cuando no lo hacía. La curva de su trayectoria a través del espacio y el anillo alrededor del polo de la Tierra parecían mantener un ritmo que solo unas pocas personas contaban. En una reunión segura, alguien propuso una prueba que hizo que la sala se sintiera incómoda. En lugar de esperar pasivamente al próximo roce del corredor, podían intentar hablar primero. Se podía generar una serie de pulsos magnéticos de baja frecuencia y patrón estrecho en uno de los sitios del anillo, sincronizados para coincidir con una ventana de resonancia prevista. Los pulsos codificarían una secuencia simple, un recuento de números primos, una firma universal de inteligencia lanzada no al espacio, sino a las mismas líneas de campo por las que se suponía que viajaba el corredor. Las objeciones fueron inmediatas y contundentes. Nadie sabía quién o qué podría estar escuchando a lo largo de ese camino. Nadie sabía si la red a la que servía 3i/Atlas era benigna, indiferente u hostil. Enviar un patrón deliberado podría ser como golpear una pared sin saber quién estaba al otro lado, o si se habían dado cuenta de tu presencia hasta ese momento. La precaución abogaba por continuar solo con la observación. La curiosidad empujaba en la dirección opuesta. Al final, la prueba no se llevó a cabo. Oficialmente, se aplazó por razones técnicas. Incertidumbres en el modelado de campo, preocupaciones sobre la interferencia con la navegación. Extraoficialmente, una breve frase en un registro privado tenía el peso real. No estamos preparados para anunciarnos en un lenguaje que ellos podrían entender mejor que nosotros. En su lugar, el grupo de trabajo perfeccionó sus sensores, mejoró sus filtros y esperó a que la lenta trayectoria del cometa acercara el corredor lo suficiente como para hacer que el anillo volviera a vibrar. El círculo de anomalías alrededor del polo seguía siendo invisible en cualquier mapa público,
Las aerolíneas seguían volando sobre él. Los rompehielos seguían abriéndose paso a través de él. Los satélites seguían pasando por encima sin hacer comentarios. Pero para el pequeño número de personas que habían trazado las líneas desde las cartas alemanas hasta los instrumentos modernos y la órbita calculada de 3I/Atlas, cada pequeño fallo en esas latitudes tenía un peso diferente. Para ellos, el anillo ya no era solo una curiosidad del geomagnetismo. Era un conjunto de puntos de contacto en la piel del mundo, lugares donde, cuando el cometa mensajero atravesaba su antiguo corredor, el tranquilo tejido entre la Tierra y lo que quiera que hubiera detrás de la red, se volvía lo suficientemente delgado como para sentir que algo presionaba al otro lado.